El origen del teatro. ¿Cómo se originó el teatro? En sus orígenes, el teatro está vinculado a las prácticas religiosas en las cuales los hombres y las mujeres celebraban y rendían culto a sus dioses mediante distintos ritos en forma de danzas y cánticos. Asimismo, se realizaban ceremonias que representaban la vida de los dioses. Esto último, junto a los elementos de danza y música, supone los inicios del teatro tal como lo conocemos actualmente. Los diversos estudios contemporáneos indican que este vínculo entre el teatro y lo sagrado es un elemento común en la aparición del teatro en las diversas civilizaciones. Por lo tanto, información relevante, ¿cierto?, son las prácticas religiosas en las cuales predominaban las danzas, los cánticos y la representación de la vida de los dioses. Vamos a hablar ahora un poco sobre el teatro griego. Uno de los elementos más importantes en la historia del teatro griego son los ditirambos, que son escenificaciones de la vida de los dioses realizadas durante los festivales en honor a Dioniso, el dios del vino. Con el tiempo, estas celebraciones dieron paso a representaciones dramáticas un poco más complejas que recorrían los distintos pueblos de Grecia hasta que en el siglo V a.C. ya se consolida finalmente como una forma de arte y se establecen los modelos tradicionales de la tragedia y la comedia. Históricamente se reconoce la importancia de la Grecia clásica en la articulación del género dramático, puesto que allí se da una estructura estable y además se heredan obras de grandes autores como Eurípides, Sófocles y Esquilo en la tragedia y de Aristófanes, por ejemplo, en la comedia. Hitos relevantes del teatro griego. En primer lugar, el concepto de tragedia que se origina en las fiestas a Dionisio. En segundo lugar, es importante que Tepsis incorpora el elemento del diálogo, que es uno de los elementos centrales del género dramático. En tercer lugar, tenemos que Esquilo y Sófocles incorporan personajes al corifeo y un primer actor. Se va de este modo formando poco a poco la estructura del teatro tal como la conocemos actualmente. En cuarto lugar, es importante que Esquilo aporta el tema del sufrimiento a la tragedia, que es el tema característico de la tragedia. En quinto lugar, podemos decir que Sófocles desarrolla el elemento de la fatalidad en la vida de los seres humanos proveniente de la voluntad de los dioses, un aspecto que tiene que ver con los contenidos de la tragedia. En sexto lugar, se construyen recintos específicos destinados a la representación teatral, cuya forma es la esencia de las actuales salas, como podemos ver en la imagen de acá arriba. Y finalmente, como séptimo elemento, Aristóteles desarrolla la primera teoría sobre el teatro, en su libro La Poética.